Muy bien, vamos a dar inicio a esta reunión. Buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, reciban la más No la cordial. escucho. Sí. Hola, ¿me pueden escuchar? Buenas noches. A ver. Hola, muy buenas noches. Doctor, ¿me puede escuchar? Estimados, les pediría si me pueden confirmar, si me pueden escuchar, por favor. ¿Chat? Sí, ok. Dennos un momento, por favor, para poder solucionar el problema con el audio. ¿Me escuchan a mí? ¿Sí lo escuchamos? Ya, porque yo no tengo comunicación ahorita. Esperemos unos minutos, por favor. Vamos a tratar de solucionar el audio del doctor Eduardo para poder iniciar. Esperemos unos minutos. ¿Todo bien? Ya. Esperamos unos minutos, estimados participantes. Ahora vamos a continuar. Esperamos que se pueda solucionar el audio. Un segundo, por favor. Doctor, ¿nos puede escuchar ahora? Todavía no. Esperemos Aló, unos minutos, Magali. por favor. Ahorita vamos a empezar con la reunión. Ah, ya. Ya, porque ya, al moderador no le escucho yo. Ya, entonces, ¿espero un ratito y comienzo o ya comienzo? Ya. Mejor. Gracias. Ya, hasta luego. Muy bien, vamos a dar inicio para iniciar esta semana de la literatura narrativa peruana, siglos XX y XXI. Esta semana de la literatura inicia hoy 11 y terminará el 15 de diciembre de 2023. A continuación, el doctor Eduardo Hopkins Rodríguez, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, brindará la conferencia Estudio de Fabla Salvaje de César Vallejo. Antes de presentar al doctor, en esta oportunidad quizás podremos tener preguntas por el chat para que el doctor las pueda leer al final. Así que activaré el chat en breves minutos. Les pido paciencia, por favor. Por una cuestión de orden vamos a pausar, desactivar el chat. Lo activaremos luego por si tienen preguntas para que el doctor pueda leerlas y contestarlas. Así que les pediremos que sean muy directos y concretos en sus preguntas. Voy a presentar ahora al doctor Eduardo Hopkins Rodríguez. Él es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
profesor principal del Departamento de Humanidades, sección Lingüística y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor invitado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España para el curso de alta especialización en Filología Hispánica durante los años 2004, 2006 y 2008. Profesor visitante de la Universidad de Wisconsin-Madison en el 2005, miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua 2005 y miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua 2005. Miembro fundador de la Sociedad Asiática Buenos Aires 2009. Presidente de la Academia Peruana de la Lengua desde el año 2022. Miembro de la Comisión de Publicaciones de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Autor de los libros Convicciones Metafóricas, Teoría de la Literatura, Poética Colonial, Solo Literatura, Estudios. Ha escrito artículos sobre José de Acosta, Alonso de Ercilla, Juan del Valle Caviedes, Juan Espinosa Medrano, Lorenzo de las Llamosas, Pedro José Bermúdez de la Torre, Inca Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes, Sor Juana Inés de la Cruz, Ricardo Palma, Constantino Carrasco, César Vallejo, Carlos Eduardo Zabaleta, Mario Vargas Llosa, Jorge Eduardo Eyelson, entre otros. Ha dado conferencias en las universidades de México, Buenos Aires, San Juan, Rosario, Seúl, Boston, Sevilla, Navarra, Madison, Friburgo, Berlín, Vitoria y Budapest. Es miembro del comité editorial de las revistas Calliope de Estados Unidos, Revista Asia y América, Corea, Colonial Latin American Review de Estados Unidos, Lejana de Hungría y Lexis de Perú. Dirige el boletín de la Academia Peruana de la Lengua desde el año 2022. En el área de teatro ha sido director del Teatro de la Universidad de Lima, del Teatro Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ha dirigido obras de Enrique Buenaventura, César Vega Herrera, Julio Ramón Ribeiro, Marta Barriga, Andrés Lizárraga, William Shakespeare, Jean Cocteau, August Strindberg. Ha ejercido la crítica teatral en los diarios La Prensa y Correo. Sus publicaciones sobre teatro abarcan obras del siglo de oro, de Hispanoamérica colonial y de teatro peruano colonial republicano y contemporáneo. Bien, le cedo ahora la palabra al doctor Eduardo Hopkins y empezamos la Semana de la Literatura. Adelante, doctor. Muy bien, buenas noches a todos. Espero que me estén escuchando bien. Hoy día me toca iniciar en este ciclo de narrativa peruana del siglo XX-XXI, que corresponde a nuestra Semana de Literatura en la Academia Peruana de la Lengua. Y comienzo con un trabajo sobre un texto, una novela breve de César Vallejo, que es Fabla Salvaje. En 1923, Vallejo publicó esta novela, que es una novela corta, como he dicho. Fabla es un arcaísmo utilizado en la tradición española desde la Edad Media. En primer lugar, equivale a relato, cuento. Es término familiar en el caso de la poesía juglaresca medieval, particularmente asociado a la épica, en tanto enunciación independiente, o como exordio, como introducción, que cumple la función de presentar el canto de hechos heroicos. Vallejo lo había aplicado con anterioridad a su novela en el poema de temática histórica en elogio del Marqués de Torre Tagle, titulado Fabla de Gesta, del año 1920, que obtuvo un segundo premio en un concurso literario convocado en la ciudad de Trujillo. Fabla de Gesta es un título que señala claramente su resonancia épica medieval. Por otro lado, fabla también significa habla, conversación, manera de hablar, lengua. En el poema de Mio Cid se emplea como discurso. Cito: fabló Mio Cid bien y tan mesurado. Dice Juan Ruiz Arcipreste de Ita en el libro de Buen Amor, cito: en general a todos fabla la escritura.
En la novela de Vallejo, el sentido directo de fábula nos remite en primer lugar a relato. En una segunda instancia concierne a un habla recóndita que proviene de la naturaleza. Consideramos que una tercera posibilidad de lectura del concepto de fábula radica en el hecho de resaltar la forma peculiar en que se configura la enunciación del narrador. Fábula salvaje presenta una estructura expositiva clara, dividida en 8 partes de corta extensión. La novela da inicio inmediato al problema del protagonista, y cada sección está concentrada en desarrollar específicamente la temática correspondiente al conflicto del personaje. Balta Espinar, que es el protagonista, cree que hay alguien desconocido en su entorno. Se trata de una presencia inquietante, sin identidad, elusiva, extraña, amenazante. Un intruso que genera paranoia, temores, sospechas y celos en Balta, alterando el equilibrio de su integridad personal. Balta caerá a un abismo, asustado por el rozo de una presencia en su espalda. El mismo día nace su hijo, quien también muere pocas horas después. Curiosamente, tanto lectores críticos como aquellos menos expertos, invariablemente, construyen una simetría compensatoria al imaginar que el hijo recién nacido equilibra la desaparición del padre. Gusta el final melodramático, pleno de relaciones psicoanalíticas, tales como el complejo de Edipo, en el que se involucra el temor del padre a ser sustituido por el hijo, etc. No se observa que en el párrafo final de la novela se anuncia, en una atmósfera luminosa, la muerte del niño. El padre, al no desear la paternidad, pues se la atribuye al otro extraño, niega su continuidad genética. La familia no será posible. Desde otra perspectiva, vemos que Balta es invadido progresivamente por una especie de desequilibrio mental. Esto plantea la necesidad de una interrupción en la secuencia hereditaria malsana. La muerte del recién nacido implica que la cadena vital debe ser un proceso sin rupturas, sin alteraciones catastróficas. Este final es cruel y es trágico. Posee, además, mayor densidad significativa que aquel final que normalmente la gente suele considerar. La rotura de un espejo. Cito, alguna desgracia. El canto de una gallina. Cito, ¿qué va a ser de nosotros? Mala suerte, mala suerte. Constituyen acontecimientos interpretados como anuncios de mal agüero por Balta y su esposa Adelaida, iniciando la atmósfera de presagios de la novela desde la perspectiva de las creencias de su propia tradición cultural andina. El narrador, por su parte, se encargará de acentuar el tono premonitorio del relato, convocando conceptos trágicos y fatalistas, mediante un peculiar lenguaje cultista. En principio, el narrador examina los sucesos en términos de tragedia. Cito, la tragedia empezaba, pues, a apolillar de tal manera, a ocultas y capa a capa, de la médula para afuera, aquel duro y milenario alcanfor que hace de viga céntrica, suspenso de largo en largo, a modo de espina dorsal en el techo del hogar. Aquí el narrador se refiere a que la casa está construida, apoyada en este árbol. El alcanfor es un árbol longevo que aparece en otra zona del espacio de la acción, fuera del ámbito de la casa familiar. Su presencia connota antigüedad, amplitud temporal, sentido de lo remoto, permanencia. En la novela, el alcanfor es madera que sostiene la casa y contiene
también el germen de la tragedia, como elemento supratemporal latente. Cito, dice el narrador, la tragedia aquel día abandonó la médula del alcanfor milenario, que hace de viga central en el hogar, y al morder el primer vaso capilar de los círculos internos de la zona de la sustentación, en el tronco, es que se tiene esta correlación. El alcanfor nos remite a un componente muy importante en la tradición clásica. Si ustedes se acordarán, en la Odisea, es un tronco de olivo el que sostiene la cama de Odiseo, que él mismo la ha construido para su vida matrimonial con Penélope. Voy a leer un fragmento del canto 23, unos cuantos versos. Dice la voz poética, tenía la labor de aquel lecho su secreto y su marca, y lo hice yo mismo y no otro. Quien habla aquí es Odiseo. Un olivo de gráciles hojas se alzaba en el patio, floreciente, crecido, como una columna de grueso en su tallo. Y en torno de este, con piedras bien juntas, levanté mi aposento, cubrílo con un buen tejado y le puse unas puertas trabadas de sólido ajuste. Corté luego el ramaje al olivo de gráciles hojas y mondé de raíz para arriba su tronco. Pulido lo dejé por el bronce con arte y destreza. Reglélo a cordel como pata de cama. Le abrí los taladros y empezando por ello, hice el lecho completo que luego revestí con marfil, oro y plata, y al fin sus costados con correas uní de buen cuero teñidas de rojo. Tales fueron del lecho el trabajo y señal. Mas ahora, oh mujer, yo no sé si él está firme allá o algún hombre lo ha llevado a otro sitio, cerrando por bajo aquel tronco. Como ustedes recordarán, todo esto es una estrategia de Penélope para saber si quien se presenta como su esposo ya al final del poema es realmente quien dice ser. Todos los indicios le indican a ella que se trata de su marido, pero solo hay una persona, aparte de ella y una criada, que saben cómo se hizo el lecho nupcial. Entonces, esta es una prueba, un caso típico de anagnórisis. Al explicar a Odiseo cómo construyó con todos los detalles que indica esa cama, ya no hay ninguna duda. Para Penélope, él es su marido y viene ya el encuentro, la reconciliación. Digamos que la estrategia de Penélope cumple su objetivo. Después de provocar esta revelación, como he dicho, Odiseo será reconocido por la esposa. Y esta es una famosa escena de lo que se llama anagnórisis. Otro mito de origen clásico, fundamental en fábula salvaje por las relaciones con espejo y reflejo, es el de Narciso y Eco. Balta significa charco, pozo o fuente, lo cual tiene que ver con la materia acuática en la que suele mirarse, fuente, manantial, acequia. Categorías asociadas con este mito, el de Narciso, son las de repetición, serie, secuencia, continuidad. El espejo fragmentado genera en Balta ruptura, discontinuidad de la imagen. Me refiero al espejo que se rompe cuando él desea afeitarse. El reconocimiento de sí mismo se hace difícil para Balta. Se produce un bloqueo de la anagnórisis. Respecto de la voz de Adelaida, dice el narrador, voz que en las entrañas de la basáltica peña índiga de enfrente tiene una hermana encantada, eternamente en viaje y eternamente cautiva. Así era la voz de Adelaida. En realidad el narrador se está refiriendo, una especie de alusión, a la ninfa Eco, enamorada de Narciso. Se trata del eco de la voz de la joven esposa. Como hermana encantada, estoy citando parte del texto del narrador,
recuerda a la ninfa Eco del mito de Narciso. Con Encantada se juega con las connotaciones de canto, piedra, hechizo. Complementando estas relaciones, ante los gritos de un pastor, el narrador anota, cito, dio unos gritos melancólicos en el abismo, donde las herbosas quebradas resumaban ya, y a sus gritos respondió el sereno peñasco majestuoso, con el eco cavernoso y de encanto de la conciencia inorgánica, eco invisible y opaco y recocido, con que responde la dura piedra soberana a la cruda voz del hombre, manera de espejo sonoro, en cuyo fondo, impasible, está escondida la simiente misteriosa e inmarchita de inesperadas imágenes y luces imprevistas. ¿Acaso aquí habría hallado también Balta la propia resonancia, retorcida y escabrosa, la desconocida imagen que ya en el espejo, ya en el manantial o en las corrientes, le acechaba y relampagueaba ante sus ojos estupefactos y salvajes? Esta explicación del sentido del eco le otorga profundidad al fenómeno como indicación de una fuente oculta y permanente de lo imprevisible, posible origen de la, entre comillas, retorcida, escabrosa, desconocida, figura que persigue a Balta en toda superficie reflejante, sustituyendo a su imagen cotidiana. La naturaleza, por medio de su peculiar fabla salvaje, le habla a Balta sobre otro aspecto de sí mismo, su identidad primigenia. Se trata de una anagnórisis que el personaje no acepta, pues él, a diferencia de Narciso, busca ser idéntico a sí mismo. No se ve, porque otra presencia se sobrepone vagamente a su imagen. Palimpsesto insoportable para Balta. Cuando éste cae al abismo, no se sumerge en el agua, como Narciso, sino que cae hacia su eco, hacia su foco de origen, hacia las rocas. Tragedia, destino, celos cuentan con otro componente del universo trágico y mítico clásico, el cual está constituido por las moiras o parcas, divinidades tejedoras de los hilos de la vida y el destino, cuya intervención surge veladamente en varias instancias del relato. Al respecto, el tema del hilo es esencial. Diversas alusiones a tejido, costura, hilo, hebra, pita, pabilo, rueca, aguja, llaman la atención hacia el tema de las moiras. Cito del texto de Vallejo. Aguja muy fina jugaba a lo largo de sus tensas venas y cosía allí un recodo a otro, una papila firme y vibrátil a otra fugitiva, con dura pita negra que él nunca había visto brotar de los vastos pencales maduros. Era dura esa pita y le hacía doler. Y esa aguja erraba vertiginosamente en su sangre conturbada. Balta quería cogerla y se le escurría de los dedos. Hasta aquí la cita. Pero también el motivo del tejido corresponde con el caso de la Odisea, donde Penélope, como ustedes recordarán, teje y desteje. La madre de Adelaida, doña Antuca, está vinculada a la muerte, como la Moira Atropos, encargada de cortar con sus tijeras el hilo de la vida. Cito, díscola suegra esta, media ciega, de unas cataratas que cogió hacía muchos años, al pasar una medianoche a solas por una calle, en una de cuyas viviendas se velaba a la sazón un cadáver. El aire la hizo daño. Las asociaciones con la temática de las moiras son fundamentales para comprender el final de la novela. En la habitación, donde duerme el recién nacido, acompañado por la abuela Antuca, ocurre lo siguiente. Cito, un cirio que ardía ante el ara
empezó a chorrearse. Su pabilo giraba a pausas y en círculo, chisporroteando, y cuando la mano trémula de la abuela fue a despavesarlo y a arreglarlo, hallólo mirando largamente a la puerta que permanecía entornada al corredor. Llorando salía por allí la triste lumbre religiosa. Hincábase a duras penas en los fríos pañales del poniente y ganaba por fin hacia lo lejos. El narrador, que ha sido sumamente elocuente, ahora se torna elusivo, enigmático. La atmósfera luminosa de este final está cargada de alusiones a motivos vinculados con la temática de las moiras. El pabilo o mecha del cirio ante el ara, estamos hablando de elementos de índole religiosa, ritual, que gira con el uso en el hilado, la mano trémula de la anciana, que como una moira se dirige a quitarle la ceniza y acomodarlo, sin llegar a cumplir su propósito, pues el hilo orientado hacia la puerta medio abierta que conduce al corredor proyecta su luz como extensión de sí mismo. Triste lumbre religiosa, dice el texto, hacia el exterior, además llorando al salir, hincándose, es decir, clavándose como una aguja, penosamente, en los fríos pañales del poniente, para llegar finalmente hacia lo lejos. Los nexos de doña Antuca con la muerte quedaron señalados cuando el narrador indicó que se había quedado medio ciega al pasar por donde se velaba un cadáver. Aquí, en el texto que acabo de citar, fuego que arde, ara, pabilo que gira, mano trémula, puerta, luz que llora, religiosidad, hincar en pañales fríos, como pañales de cadáver, poniente, lejos, marcan la secuencia de un momento de paso, la muerte del recién nacido. La automatización que genera en el lector la expectativa de la alternancia entre muerte y vida se ve frustrada ante la desaparición del hijo. El padre, al no desear la paternidad, pues se la atribuye al otro extraño, niega su continuidad genética. Sin padre no hay hijo. La familia no será posible. Si Balta ha sido invadido progresivamente por el desequilibrio mental, se plantea la necesidad de una interrupción en la secuencia hereditaria malsana. La muerte del recién nacido implica que la cadena vital debe ser un proceso sin rupturas, sin alteraciones catastróficas. Este final es cruel y es, en un sentido actual, trágico. Posee, además, mayor densidad significativa que la lectura melodramática y psicoanalítica que busca equilibrar o compensar la muerte de Balta con el nacimiento del niño, como dije al principio. En Fabla Salvaje, las referencias a la tradición clásica plantean una visión universalista del ser humano. Balta Espinar como personaje no constituye un problema de identidad mestiza o andina. Su situación particular se halla comprometida por la intervención de fuerzas que exceden una localización específica. Cualquiera podría haber sido el sujeto elegido para la catástrofe de Balta. No hay en él una marca personal, un rasgo de carácter, una maldición heredada o motivada por el personaje, como suele ocurrir en la tragedia griega. Tal maldición se halla en la naturaleza, desde una temporalidad remota, y puede elegir a cualquier individuo al azar. Insisto en esto porque muchas lecturas sobre el personaje tratan de concentrarse en el problema racial, en el problema del origen andino, si es mestizo, etc. Vallejo está asumiendo a este personaje como un personaje universal. Esto le hubiera podido ocurrir a cualquiera. Otro mito de origen clásico que ya he mencionado es el que tiene que ver con el Narciso y Eca, ¿no? Estoy recordando simplemente
las diferentes referencias que se han ido conectando. Entonces, aquí lo que nosotros o lo que podemos encontrar es en este tejido de referencias como la que he mencionado, a la Odisea, a las Moiras, a Narciso y Eco, y por supuesto a algunas referencias más específicas. Todo esto se ve apoyado por un lenguaje muy especial, que es lo que veremos enseguida. Lo que quiero indicar es que simplemente todo confluye para generar una especie de armonización en torno al desencadenamiento de un desastre. Los animales anuncian desgracia. Las premoniciones en los personajes tienen que ver con desintegración. Ecos, espejos, reflejos, parásitos, parcas, destino, tragedia, son tan solo instrumentos de una voluntad universal. Por su parte, el narrador, con su parafernalia verbal, da cuenta de la catástrofe, la anuncia, la anticipa. No hay salida para Balta. Condenado a desaparecer, a no tener continuidad, a suprimir su progenie. Las deformaciones del modernismo ilustran una condena similar en este relato. Se abaten a sí mismas, absorbidas por los nuevos tiempos. Pero el parásito modernista todavía sobrevive en Fábula Salvaje. En esa novela coexiste un estilo sobrio, moderado, que no llama la atención sobre sí mismo, junto a otro sumamente llamativo, enfático, cultista, típicamente modernista. En cuanto al estilo, la crítica suele asumir Fábula Salvaje como una transición hacia el realismo en Vallejo. Carlos Eduardo Zabaleta, por ejemplo, en 1988, ve en la prosa de esta novela, cito, que Vallejo está limpio de la retórica de escalas, descree de los artificios y su frase directa se ha logrado ya. En otro momento previo, se refiere Zabaleta al barroquismo que ha de abandonar desde Fábula Salvaje en adelante. Sobre este último caso, Zabaleta corrige su opinión en el artículo Hacia la novela andina del año 2007. Cito, el narrador prefirió darnos el proceso mental de una desviación psicopatológica mediante la alternancia de un estilo barroco, impresionista, y otro estilo directo y coloquial. Ahora el crítico opta por la descripción de una alternancia estilística. Por su parte, otro crítico como Edmundo Bendezú considera que en Fábula Salvaje se da un proceso que conduce hacia el realismo. Cito, una prosa que en un movimiento centrípeto de su lengua literaria está agotando todas las posibilidades del modernismo para luego volverse en un movimiento centrífugo hacia la prosa realista del tungsteno. Por su parte, Ricardo Silva Santisteban considera que en Fábula Salvaje, Vallejo, cito, logró un afinamiento de su prosa de ficción mediante una expresión más espontánea, carente de los excesos barrocos de escalas. Como verán, el término barroco como exceso se repite en los críticos, ¿no? Y la tendencia es ver si hay una evolución hacia algo más moderado o hacia lo que los críticos llaman realismo, ¿no? Y en general, se asume que Fábula Salvaje es el punto de cambio hacia el realismo. Debe tomarse en cuenta que la futura orientación hacia el estilo realista no obedece a una dinámica interna y autónoma, pues tiene que ver más bien con la ideología que Vallejo adoptará en Europa. En el cuento titulado Mirto, el narrador parodia el estilo ocultista del discurso de un personaje. Cito, orate de candor, aposéntome bajo la uña índiga del firmamento y en las 9 uñas restantes de mis manos. Sumo, envuelvo y arramblo los dígitos fundamentales de uno en fondo hacia la más alta conciencia de las derechas. Orate de amor, con qué ardentía la amo. Yo la encontré, al viento el velo lila, que iba diciendo a las tiernas lascas de sus sienes,
Hermanitas, no se atrasen, no se atrasen. Alfaban sus senos, dragoneando por la ciudad de barro con estridor de mandatos y amenazas. Aquí la cita de este pasaje. Entre otros términos llamativos que incluye esta intervención, seleccionamos algunos, porque la presentación es mucho más amplia, ¿no? Por ejemplo, consideraremos sangre estética, euritmia, carnatura, lumbar, apeala, metalla, halconados, aquilinos, tubulado, intercolumnio, hipogeo, neorama. Todo este discurso, calificado como jerigonza por el narrador, esto es muy importante, es como si Vallejo se estuviera parodiando a sí mismo y parodiando también el modernismo. Pero bueno, el propio personaje que está hablando de este amigo que habla con esta lengua extraña, la califica esta intervención como jerigonza. Además, el narrador se burla de esta forma de hablar. Cito, tales cosas decía ayer un joven amigo mío, mientras con él discurríamos por el jirón de la Unión. Yo me reía a carcajada limpia. Esto es muy claro. La risa del narrador sobre esa forma tan peculiar de expresarse. El siguiente pasaje de El Unigénito es otra muestra irónica de estilo ocultista. Cito, en la mesa, el señor Lawrence, ovalando un mordisco episcopal sobre el sabroso choclo de mayo, que deshacíase y lactaba de puro tierno entre los 4 dígitos del tenedor argénteo. Específicamente, en Fábula Salvaje no hay una utilización irónica del estilo ocultista en la manera, en el perfil modernista. El tono con el que se lo aplica es más bien grave. O sea, sí está este léxico, pero no ironizado. Si se trata de parodia, es parodia en serio. Los sucesos del relato son valorados constantemente por el narrador, quien está en diálogo con el destino. Figura locuaz, el narrador anuncia, señala los signos, prepara el desenlace, ve lo que los personajes no ven, interpreta lo que ellos no pueden interpretar. Sus párrafos concluyen en puntos suspensivos, dejando abierta la serie de consideraciones y especulaciones. Frente a unos personajes iletrados, el narrador expone un universo complejo a través de su habla hiperculta, plena de alusiones clásicas que en ocasiones se hallan en consonancia con la participación de algunos mitos grecolatinos, como hemos visto. Su peculiar omnisciencia asume un perfil coral, cuyas funciones van más allá de lo acostumbrado en los coros del teatro trágico griego. Esta en realidad es otra alusión a materia clásica. Es una referencia a cómo operaban los coros en las tragedias griegas. Entonces, este narrador omnisciente es una especie de figura que cumple con una función o un perfil coral. Es además un boyer que se exhibe a través de una serie de intervenciones altamente performativas. No deja de ser un otro en el lenguaje, con su lengua extraña que examina y enjuicia acciones y personajes desde su perspectiva oracular. Destino, función oracular, es parte de la actividad de este narrador. O sea, marcar la idea de que estamos ante una tragedia. Bien. No deja de ser, he dicho, un otro en el lenguaje, con su lengua extraña que examina y enjuicia acciones y personajes desde su perspectiva oracular. Cuando Balta logra verse en un nuevo espejo, esta voz narrativa comenta. Era su propia imagen, la que él veía ahora, su imagen y no otra. Pero tuvo la sensación inexplicable y absurda de que el diseño de su persona en el cristal operó en ese brevísimo tiempo
una serie de vibraciones y movimientos faciales, planos, sombras, caídas de luz, afluencias de ánimo, líneas, avatares térmicos, armonías imprecisas, corrientes internas y sanguíneas, y juegos de conciencia tales que no se habían dado en su ser original. Desviación monstruosa, exclama el narrador. Increíble, fenomenal. Desdoblamiento o duplicación extraordinaria y fantástica. Morbosa acaso, de la sensibilidad salvaje, plena de prístinos poros receptivos de aquel cholo en quien aquel día bárbaro de altura y de revelación, la línea horizontal que iba desde el punto de intersección de sus dos cejas, desde el vértice del ángulo que forman ambos ojos en la visión, hasta el eje de lo invisible y desconocido, se rajó de largo a largo, y una de esas mitades, separándose, fue de la otra, por una fuerza enigmática, pero real, hasta erguirse perpendicularmente a la anterior, echarse atrás, como si alcanzase la más alta soberanía y adquiriese voz de mando, caer por último a sus espaldas, empalmarse a la horizontalidad de la otra mitad y formar con ella, como un radio con otro, un nuevo diámetro de humana sabiduría sobre el eterno misterio del tiempo y del espacio. Hasta aquí la cita de este narrador. Abundan las frases cargadas de elementos alusivos a lo fatal, con el propósito de crear una atmósfera fantasmagórica, en la que la sensación de lo ineluctable anuncia una catástrofe. Cito algunas frases. Una suerte de aviso misterioso, una mala sombra, alguna desgracia, rojo de presentimiento, mala suerte, color de bilis muerta, misterioso y atroz presentimiento, poseído de un enorme terror, tragedia, sutil inquietud de presagio, estremecimiento de zozobra y terror, impresión funesta, o la medrosa voz animal cuando graves desdichas nos llegan, hórrido presagio, infortunio, terror infinito, sublime trascendencia dramática, horrorosa, espeluznante. La insistencia en lo premonitorio expone la intencionalidad de imponer un perfil trágico a los acontecimientos. A su vez, el insistente acorde del terror, modulado por lo horrible y el miedo, apuntala a la atmósfera de extrañeza y angustia. Antonio Fernández Molina explica la relación de los modernistas con las palabras. Cito: las trataron y trabajaron en buena medida como objetos, casi como a seres con vida propia, e hicieron una especie de exhibición de las palabras, cual si las colocaran en vitrinas. Recordemos algunas de esas palabras en Fabla Salvaje: lapidea, áureo, lancinante, púber, íncubo, pífano, ludiendo, basáltica, verecundia, índiga, triptolémicas, excrementido, verticilar, avatares, cogitabundo, turquí. Es claro el predominio en este léxico del enfático acento esdrújulo. Como se puede apreciar, una nueva acepción del término fabla concierne en este relato ahora al estilo de la voz narrativa. La novela corta, por su extensión, permite el empleo de esta clase de lenguaje. No se sostendría en una novela de formato mayor. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, estimado doctor Eduardo Hopkins, por la presentación. Y ahora vamos a tener, bueno, tenemos dos preguntas. Agradecemos al público que nos envía sus preguntas. Bueno, como el doctor tiene el problema del audio, gracias por enviarlo por el chat. Tenemos esas dos preguntas y le pediría que pueda responder. Denos un segundo para hacerle llegar las preguntas, además.
Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta, algún comentario, y me lo van a hacer llegar por el celular porque no sé, hay un problema técnico y no puedo oírlos a través de mi computadora, ¿no? Tenemos unos momentos, ahora le vamos a hacer llegar las preguntas. Quienes no hayan registrado su asistencia, por favor voy a enviar nuevamente el enlace de asistencia a través del chat para que puedan registrarlo por ahí. Magali, no sé si hay preguntas, ¿me las puede usted hacer llegar? A ver. A ver, voy a ver si la puedo leer. Bien, la pregunta es, ¿de qué manera se engarza el cultismo de Vallejo con su posterior labor periodística como corresponsal desde Europa? Bien, es bastante complejo el problema. Por una parte, es una carga, este cultismo, que Vallejo va a ir regulando, a veces la ironiza, la parodia, en otras ocasiones descubre que en este material puede haber también posibilidades, eh, tratándolo de una manera diferente a como la trataría un escritor del modernismo. Es decir, Vallejo hace entrar el léxico ocultista a través de un filtro vanguardista. Ustedes habrán escuchado muchos de los términos y habrán notado que se parece a muchas cosas que uno escucha en la lectura de poemas humanos. La intervención de los números, las distancias, la geometría, eso ya no es cultista. Pero sí el gusto por la palabra extraña, la palabra con acentos fuertes, la palabra de etimología griega, sobre todo, aunque también usa etimologías latinas, están en sus textos posteriores. Pero en lo que corresponde a la prensa, no. En la prensa, el lenguaje es más contemporáneo, es más fresco, como tiene que ser, ¿no? La prensa, dentro de los temas que trate, puede exigir un uso de un estilo más o menos culto o algunas referencias clásicas, pero en general la prensa, por su sistema comunicativo, exige una mayor frescura, una mayor sobriedad y sobre todo claridad. No haría un poco el ridículo usando este lenguaje en un artículo, ¿no? En poesía es diferente, o en un relato, ¿no? Las condiciones de recepción son distintas y las condiciones de elaboración artística también. Veremos si hay otra pregunta. Ya expliqué Fabla Salvaje. Literalmente no hay. Fabla Salvaje tiene muchas referencias. La última que he mencionado es que probablemente Fabla Salvaje se refiere al estilo modernista, pero no solo eso. Fabla Salvaje también se refiere a esa voz que viene del interior de la tierra, del fondo del abismo. Hay una voz arcaica, una voz ancestral, que se revela a través de estas apariciones extrañas, eh, o estas ideas que plantea, por ejemplo, el narrador, de que del tronco del árbol en que se apoya la casa hay un parásito muy antiguo. En realidad es el parásito de los celos, que acompaña al ser humano desde sus orígenes. Es otra lectura que podría hacerse, ¿no? Es decir, está ahí,
Y es importante considerarlo porque en el olivo de Odiseo, más bien el olivo tiene la connotación de fidelidad, de eternidad, de permanencia. No en el alcanfor, que es el que usa Vallejo, ¿no? No por el sentido mismo del alcanfor, aunque podríamos investigar en otras culturas, que el alcanfor a veces se asocia mucho con las sepulturas, ¿no? Pero en el caso específico de este relato, es una manera que tiene Vallejo de nombrar un árbol que no sea tan obviamente alusivo a la Odisea, ¿no? Vallejo era un hombre muy conocedor de la tradición clásica, como podemos ver. Entonces, fabla, yo creo que esencialmente tiene que ver con dos cosas. Con esta habla profunda de la naturaleza, que a veces puede invadir a un individuo y trastornarlo. Es esta habla disociadora, que es el habla de los celos, ¿no? Y la otra fórmula es más bien estilística, la fabla del modernismo. Yo un poco adelantaría, ¿no? Es la fabla extraña de los poemas de Trilce o incluso de poemas humanos. Es un juego mucho más complejo, pero no hay una sola manera de ver el concepto de fabla. Muy bien, no sé si hay otra pregunta, una última pregunta para terminar. Muy bien, solo esas Muy preguntas. bien, muchas gracias por su atención, por su participación. Buenas Muy bien, noches. muchas gracias, estimado doctor Eduardo Hopkins, y muchas gracias a los que nos han acompañado en esta sesión. Les invitamos a la reunión del día de mañana para continuar en esta Semana de la Literatura. Les pedimos, por favor, que al momento de ingresar puedan ingresar con sus nombres y apellidos completos con los que se registraron para facilitar el ingreso. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buenas noches.